Voy a compartir pantalla. Compartir. Bueno, hoy día vamos a iniciar la auxiliar número 5 de análisis económico. Voy a dejar de compartir pantalla porque el video no queda tan pesado, o sea, dejar de compartir mi video. Recuerden que pueden hablarme por el chat si es que tienen alguna duda. Esto es lo último que entra en el control de vuelta de las vacaciones, así que ahí es importante que lo tengan en consideración. Aquí no sé por qué está mala la fecha, debería decir 16 de octubre, pero bueno. Primero, un poco un resumen, el análisis de rentabilidad y rendimiento. El ROA es Return of Assets, o rendimiento del activo. El ROA es el rendimiento que debería cubrir el costo promedio ponderado del capital, es decir, debería cubrir el costo del capital propio y el costo de la deuda, ¿ya? En otras palabras, como todo el activo. Su formulación es byte más resultado atípico, Se está quemando partido del algo. activo total. ¿Qué cosa? Recuerden poner silencio, chiquillos, cuando entren a la sesión. Eh, partido inactivo total neto. ¿Ya? Acá abajo está lo que es byte. Byte es beneficio antes de tasas e impuestos. El ROA técnico corresponde a una desagregación del ROA. Es activo funcional, o sea, byte partido inactivo funcional neto, donde ahí dice que activo funcional neto es activo total menos activo fijo extrafuncional menos activo circulante extrafuncional menos depreciación. ¿Ya? El ROA mide la eficiencia de la empresa para generar utilidades a partir de sus activos. Por lo tanto, un porcentaje alto indica que la empresa lo está haciendo bastante bien y un porcentaje bajo indica que la empresa debe esmerarse para mejorar la gestión de su activo. Comúnmente el ratio se descompone para dar cuenta de dos situaciones que pueden influir en el estado de la gestión de los activos. El ROA se puede descomponer como margen de venta y rotación del activo. ¿Ya? El margen de ventas es cuando en el fondo mide el precio que yo lo estoy vendiendo. Un alto margen quiere decir que yo estoy ganando mucho dinero por el activo que estoy vendiendo, y una rotación alta es que yo vendo mucho. ¿Ya? Dependiendo del negocio, las empresas generalmente tienden a maximizar uno de los dos áreas. Por ejemplo, todo lo que es supermercado, los precios en general, el margen no es muy alto lo que ganan por cada kilo de arroz que venden, pero ellos esperan vender mucho, ¿ya? Eh, muchos arroces, y con eso hacer crecer su rendimiento. Y por el lado del margen, por ejemplo, una consultora no trabaja para 20 empresas al mismo tiempo, sino que se enfoca en una, dos, tres proyectos. La rotación es baja, pero el margen es bastante alto. ¿Ya? Existen otras empresas que serían las ideales, que tratan que pueden maximizar ambas funciones. No sé, por ejemplo, el caso de Apple es que venden muchos teléfonos al año y sus márgenes de venta son enormes, entonces sus rendimientos son muy altos. ¿Ya? De ahí, por ejemplo, quizás que él explique que el precio sea una de las compañías más valiosas de todas. ¿Ya? Por el contrario, no sé, pues, por ejemplo, Amazon, también ellos tienen un margen de venta más o menos bajo y una rotación bastante alta, pero los volúmenes que manejan las hacen ser atractivos. ¿Ya? Pero no, más que nada esa es una explicación de qué es margen y rotación. Después viene el ROE, o rendimiento del capital. Corresponde a la rentabilidad del capital propio de una empresa, es decir, corresponde a una medida de cómo una compañía invierte dinero para generar nuevos ingresos, y se define de la siguiente manera. BPT, que es beneficio después de tasa o post tasas, partido en capital propio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre ROE y ROA? ROA mide el rendimiento con respecto a toda la empresa, y el ROE mide el rendimiento con respecto a lo invertido por los accionistas. ¿Ya? Ahí dice: mide la eficiencia de la empresa para generar utilidad a partir de la cantidad invertida por los accionistas, por lo tanto un porcentaje alto indica que la empresa lo está haciendo bastante bien,
y los accionistas están felices con el desempeño, y un porcentaje bajo indica que la empresa debe esmerarse en mejorar la gestión de su patrimonio. ¿Ya? El ROE también se puede descomponer de esta forma. Hay otra fórmula también, se puede descomponer en tres partes. No sé si está en la pauta. Sí, en el ejercicio 2 hay otra forma de descomponerlo que también es válida. Si en la prueba les piden descomponga el ROE y no les dicen qué, pueden hacer esta fórmula que está aquí o pueden hacer la que van a ver en el ejercicio. Ya no, no estaría malo, a menos que les pidan que sea de una forma particular. Y ahí también hay margen de venta y rotación del patrimonio. El apalancamiento financiero es la relación entre la deuda y el capital propio invertido en una operación financiera, y dependiendo del tipo de estructura de la tasa de interés se puede determinar un apalancamiento positivo o negativo. ¿Ya? Un apalancamiento positivo es cuando mi ROA, es decir, el rendimiento de la empresa, es mayor a mi tasa de interés. Eso va a implicar que mi tasa de rendimiento del accionista va a ser mayor que la tasa de rendimiento de la empresa. ¿Ya? Y un apalancamiento negativo es que el ROA es menor que la tasa de interés, implica que el ROE va a ser menor que el ROA. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la lógica que hay detrás? Que si yo, por ejemplo, la deuda que tiene la empresa, el interés es muy alto, generalmente lo que condiciona es el valor de ese interés. Si el interés es muy alto, el hecho de que tenga que pagar mucho eh, por los gastos financieros va a hacer que el rendimiento de la empresa sea más chico que el rendimiento del accionista. Ya en el fondo, cuando el efecto del crédito hace que cada peso invertido por el accionista pierda valor cuando la tasa de interés es muy alta. Ya, por el contrario, si la tasa de interés es baja, el rendimiento del accionista tiende a ser mayor que el rendimiento de la empresa. ¿Qué es lo que sucede? O sea, no sé si se acuerdan cuando estuvieron viendo estado resultados, que el efecto de pagar gastos financieros tiene un efecto de reducir intereses, ¿ya? O pagos o sea, el hecho de tomar un crédito me permite reducir impuestos, ¿ya? Y a veces ese ahorro de impuestos queda fuera cuando la tasa de interés es muy alta, ¿ya? Ese es más o menos el juego que hay detrás. Aquí hay una fórmula para calcular el ROE en función del ROA, y aquí hay dos fórmulas, que es el factor de apalancamiento financiero fiscal, que aquí nosotros vemos el apalancamiento, el impacto financiero y el impacto fiscal, ya cómo esto afecta a nuestra empresa. Ya eso es lo que ustedes tienen que ver. Lo importante es qué significa esta fórmula, qué significa impacto financiero e impacto fiscal. ¿Ya? Sobre este no hay mucho que hacer porque viene dado por la legislación, pero el impacto financiero va a depender de la tasa y el apalancamiento de cómo está constituida la empresa. Y este es muy parecido, pero no incluye el impacto fiscal. ¿Ya? Todo lo anterior permite construir la siguiente relación: ROA es igual a ROA por factor de apalancamiento financiero fiscal, o factor de apalancamiento financiero multiplicado por el impacto fiscal. ¿Ya? Eso es el resumen de todo esto, les puede servir para la prueba. Y ahora vamos a ver los ejercicios. ¿Ya? Eh, Aquí hay una información de empresas mineras que tienen distintos resultados financieros. Ya tenemos el estado de resultado, la pérdida o ganancia antes de impuestos, la utilidad después de impuestos. En el balance tenemos el total de activos, total de pasivos y total de patrimonio. ¿Ya? Y de empresas de Codelco, Anglosur, AMSA y Pucobre. Y nos están pidiendo un montón de cosas. Ya este ejercicio es más que nada de resolver ecuaciones, y no nos están pidiendo más que nada en el E, nos comenten un poquito más al respecto. Y entonces en las pruebas hay dos tipos de ejercicios: uno es desarrollar cosas, hacer fórmulas y nada más, y lo otro es analizar un poco más. Este es mucho más de desarrollar fórmulas, el segundo hay una mezcla de ambos.
¿Ya? Entonces vamos a partir con este y se calcula el ROA global. Y el ROA, como habíamos mencionado, era aquí byte más resultado típico, y en este caso beneficio antes de impuesto y tasa, pero lo que tenemos es el beneficio antes de impuesto, vamos a usar ese, ¿ya? Es decir, vamos a usar eh, pérdida o ganancia antes de impuesto. Entonces vamos a decir que nuestro ROA va a ser nuestra utilidad antes de impuesto partido en el total de activos. ¿Ya? Entonces, para Codel con el año 2018, el ROA es de 1.5. Si replicamos hacia los lados, podemos ver cómo fue variando en el tiempo. ¿Ya? O sea, en, en el año 2016-2015 tuvieron pérdida, lo que hizo que el ROE fuese negativo y ahí ha ido fluctuando en el tiempo. Ya voy a replicar aquí para todas las fórmulas. Ya, generalmente, miren, si ven 2016-2015, 2016-2015, 2016-2015 son como los más bajos. Bueno, quizá Pucobre tiene un comportamiento un poquito más inestable, pero probablemente esos años la minería en Chile no estuvo muy buena en el año 2016-2015. ¿Ya? El ROE es el rendimiento del patrimonio. Se mide, recuerden, utilidad después de impuestos partido en patrimonio. ¿Ya? Aquí, como pueden ver, el ROE es mayor que el ROA. Probablemente, en el fondo, cada peso invertido por el accionista tuvo un mejor rendimiento que cada peso invertido por la empresa en el año 2018. Pero, por ejemplo, aquí el hecho de haber tenido pérdida afectó mucho más a la empresa, que es lo que vamos a contestar después en la pregunta E, cuando hubo pérdida. ¿Ya? El resto, más o menos un comportamiento similar. Aquí, aquí sí vemos, por ejemplo, un efecto extraño que no ocurre el fenómeno que había pasado antes, como que en el fondo el hecho que haya habido pérdidas no hizo que este monto creciera. Ya ahí habrá que saber por qué habrá sido más o menos bien parejo la tasa. Probablemente el rendimiento o la tasa de interés que tiene este es bien parecido al ROA, lo que hace que no cambie mucho, versus otros que sí hay una diferencia un poco más significativa. Después que nos están pidiendo, calcule el ratio de apalancamiento. Bueno, este debe haber sido el B, el ratio de apalancamiento es, si vamos acá a activo total neto partido en fondos propios. Es importante ver aquí que, ojo que existe apalancamiento, existe deuda, lo que puede diferir un poco, más o menos es la misma orden, pero puede tener distintas fórmulas, ¿ya? Entonces vamos a utilizar el que está aquí de apalancamiento, que dice activo total neto partido en fondos propios. También lo podrían ver como pasivos partido en fondos propios y ese también podría, o sea, es diferente en términos de fórmula, pero la interpretación va a ser la misma, ¿ya? Entonces, activo total neto partido en fondos propios. Probablemente la que vieron en clase fue pasivos partido en patrimonio, que si no me equivoco debería ser, si yo hago pasivo igual en patrimonio, pasivo partido en patrimonio, aquí esto, ahí, sí,
es 1 más esto. ¿Ya? Si ven ahí 3.7, 2.3, esa fórmula que está ahí, la de E, en este caso yo dije activos partido en patrimonio, es la que usé acá, en donde el ratio debería ser, si es mayor a 2, por defecto, deberían decir que hay un alto endeudamiento, pero todo depende del rubro, el tipo de empresa, un montón de cosas. Si se ven, por ejemplo, la mayoría tiene un valor de 1, es decir, que la deuda que tienen es relativamente baja, a diferencia de Codelco, que tiene un ratio mayor. Ya eso podría ser una diferencia al respecto. Y por último, el factor de apalancamiento financiero y fiscal lo vamos a calcular más fácil, pero una fórmula es aplicar esto que está aquí. No hay byte, por lo que, perdón, no hay BAT, por lo que eso se puede eliminar y podemos calcularlo con esos que están ahí. Pero podemos usar la fórmula que está aquí, ROE igual a ROA por FAF. Entonces FAF va a ser ROE partido en ROA. ROE dividido en ROA. Y esto es general. Ya, por ahora, nuevamente, esto es todo lo que pedían y lo último que preguntan es, comente qué ocurre con el FAF cuando hay pérdidas. Vamos a ver cuando hay pérdida. Ya, parece que esas son todas las pérdidas. ¿Ya? En, en este caso, vemos que hace que crezca este número. ¿Ya? Cuando el número crece, quiere decir que hay un mayor porcentaje de riesgo de la empresa, producto de lo que había pasado. Como ven, aquí se acentuó el ROE cuando hubo pérdida. ¿Ya? Eso es lo que se puede concluir al respecto, pero aquí, como ven, es más o menos parejo. Y si comparan, por ejemplo, el nivel de deuda de esta empresa con el nivel de deuda de esta empresa, probablemente el hecho de que esté con menor deuda haya hecho que tenga un impacto que no sea tan significativo si los comparan con los años siguientes. El hecho, en el fondo, que eh, para el año 2016 sí tuvo un impacto en el ROE, el hecho de que haya habido pérdida, pero en el año 2015 no ocurre. Ya probablemente eso tiene que ver con la estructura de financiamiento. ¿Ya? Esa es la respuesta que pueden dar al respecto. No, no se espera nada más allá de los datos y de lo que vieron en clase. ¿Ya? Entonces sería el primer ejercicio, como les dije, no es para nada complejo. Esto lo preguntaron una vez en la prueba y fue directamente así. Así que si les toca algo de ese estilo, ya saben que tienen que resolver esto y quizás le hacen un par de preguntas. Ahora tenemos esta empresa, aquí no tengo, no había pasado perdón, no había pasado los datos de la empresa a Excel, así que creo que los tengo. Denme un segundo, voy a pausar compartir pantalla. Voy a buscar el Excel, o sea, el Word para mostrarles bien el enunciado. Ahí está. Entonces, ahora sí. Ya. El P2 dice, en sus memorias del 2016, 3 empresas del sector de retail se autodescriben de la siguiente forma.
Falabella, nuestros esfuerzos apuntan a operar en forma eficiente y flexible en cada mercado. Nuestras fortalezas nacen del conocimiento que tenemos de nuestros clientes, sus necesidades y anhelos, entendiendo su forma de ser y de vivir. Aspiramos a cautivarlos y desarrollar una relación de largo plazo con ellos. Hoy somos capaces de responder necesidades individuales manteniendo un contacto uno a uno. Ese proceso es que estamos invirtiendo con fuerza para consolidar nuestro liderazgo. Ripley, la omnicalidad hoy es una realidad y ha cobrado mayor importancia en nuestro negocio. Es parte de nuestro desafío para seguir cautivando a los clientes. Durante este año logramos aumentar considerablemente la cantidad de productos en nuestro sitio web y mejorar la calidad de servicio que ofrecemos. Por otro lado, seguimos desarrollando nuevas propuestas de valor para nuestros clientes que esperamos tengan un importante resultado en los próximos años. Unimark, al completar el proceso de integrar las adquisiciones realizadas en los años anteriores, hacia finales de 2013, la compañía comenzó a implementar un plan estratégico enfocado en la eficiencia y la optimización de sus operaciones, en base a 3 pilares: fortalecimiento comercial, eficiencia operacional y fortalecimiento financiero y organizacional. De lo anterior se desprende que Falabella tiene como estrategia la diferenciación, ya es decir, que como bien dice el nombre, se diferencia del resto, apuntando al segmento de clientes que están dispuestos a pagar más por los productos. A su vez, Unimark es muy cuidadosa en controlar sus costos y también sus inversiones que realizan, es decir, tiene una estrategia de liderazgo en costo, mientras que Ripley no se puede identificar una estrategia clara. A continuación se presentan las cifras de Falabella, Ripley y Unimark. Por error, al copiar y pegar este enunciado solamente aparece empresa 1, empresa 2 y empresa 3, aunque no se sabe qué compañía corresponde los datos de cada una. Aquí están los datos, ¿ya? Hago un análisis vertical para la empresa 1, empresa 2 y empresa 3, ¿ya? El análisis vertical es simplemente colocar esto como porcentaje y ver cuánto afecta al mercado, ¿ya? Entonces, vamos con la letra A. Si hay algo que no se entiende, me interrumpen nomás. Ya voy a volver a poner el chat para tenerlo presente. Entonces, recuerden, siempre vamos a decir que esto es el 100%. Ya los ingresos o las ventas son el 100%. Y me lo tomo. Ahí sí. Los costos de bienes vendidos, lo que vamos a decir en porcentaje es eso dividido en eso y en valor absoluto. Y también en porcentaje. ¿Ya? Por lo tanto, el costo de los bienes vendidos son 74, 62% y 63%. El margen bruto sería nuevamente eso dividido en eso. 26%, ¿ya? Aquí al tiro podríamos decir, dado lo que ellos están buscando, que empresa 1 probablemente no sea Falabella, ¿cierto? Porque ellos diferenciación apuntando a clientes que están dispuestos a pagar más por los productos. El hecho de que el margen sea alto ya nos está dando ciertas luces de que al menos este probablemente no sea Falabella, ¿ya? Pero lo vamos a ver después cuando veamos la descomposición. Gasto de administración y venta, la misma lógica. Sería absoluto de S dividido en S. Porcentaje. Y podría fijar esta celda que está acá. Perdón. No, esta no es la que quiero fijar. Fijar esta celda que está aquí, pero que solamente se fije el número. No, perdón. La letra.
Entonces, si yo hago acá, me va a tomar los datos. Aquí la utilidad es bien pequeña de la empresa 1 y la empresa 2 tiene más utilidad que la empresa 3. Y el total de activos va a ser nuestro 100% en nuestro balance. Voy a poner 1, porcentaje. Y el patrimonio va a ser, perdón, este dividido en este. ¿Ya? Eso sería el análisis, o sea, el desarrollo, y el análisis es las cosas que nosotros fuimos detectando, ¿ya? Como las que les mencioné aquí, el tema del margen. Aquí, por ejemplo, en el enunciado dice, la empresa 2 tiene un mayor margen bruto, ya, es la más alta, muy de cerca viene la empresa 3, por lo cual cobra un margen más alto en relación a sus costos que la otra empresa, dado que la empresa 2 y 3 tienen costos en relación a las ventas muy similares, es probable que tengan operación en el mismo negocio, ¿ya? Recuerden que tenemos supermercado y tenemos Ripley y Falabella, que son retail, ¿ya? Probablemente está indicando que esta podría ser un IMAX. ¿Qué más? ¿Qué más ven? No sé si alguien detectó algo que quiera mencionar. Por ejemplo, la utilidad neta, la que más tiene utilidad aquí es la empresa 2, ¿ya? La que tiene menos gasto de administración y venta es esta que está aquí. ¿Se acuerdan que Unimark está eficientando costos? Probablemente, nuevamente, casi todo nos indica que esta debería ser Unimark. Es llamativo que, a pesar que el EBIT o la utilidad neta de la empresa 1 consume casi todo, ello podría indicar que la empresa 1 está muy endeudada y gran parte de su resultado operacional lo ocupa en pagar gastos financieros. Ya, dado que la utilidad es muy baja, esa es la conclusión que puede sacar, que afecta a la gran mayoría, versus que, por ejemplo, el resto no ocurre. Allí alguno quizás le llama la atención por qué la utilidad neta de la empresa 3 es más baja que, o sea, es más alta que los resultados operacionales, probablemente por ingresos por otros negocios, ¿ya? Eh, Pueden tener acciones o gastos, ahorros tributarios que hicieron que la utilidad neta sea mayor que el resultado operacional. Y así sucesivamente hay una serie de conclusiones que ustedes pueden ir sacando. Después dice, calcule el ROA de cada empresa y se agrega el ROA en sus componentes margen de explotación y rotación de activos. ¿Ya? Entonces, vamos con la letra B. Están diciendo la letra A. Tenemos ROA, que, ¿se acuerdan que le había mencionado? ROA es utilidad antes de impuesto, o en este caso, ROA es byte. Byte es beneficio antes de impuesto y tasa. Por lo tanto, EBIT es lo mismo, pero en inglés, Earning Before Interest and Taxes, sería aquí nuestro 3%. Lo podemos hacer con esto, perdón, lo tenemos que hacer con los montos. Nuestro monto que está aquí, partido en total de activos. El ROA es de 4.7 y el que tiene el ROA más alto es la empresa 2, es decir, por cada peso invertido en la empresa o por cada 100 pesos invertidos en la empresa tuvo un retorno de 6 pesos adicionales. 106 pesos recibiría la empresa ese año por lo invertido.
el más bajo es la empresa número 3. Y nos están pidiendo descomponer en margen, ¿qué nos están pidiendo exactamente? En margen de explotación y rotación de activos. ¿Ya? Entonces, margen, la fórmula es byte partido en ventas y rotación. En la pauta la van a ver con otro nombre, es un sinónimo, más que nada para que sepan qué puede pasar. Es ventas partido en total de activos. Entonces, byte o EBITDA en este caso, partido en ventas. Y ahí tenemos los resultados. ¿Ya? Nuevamente aquí el que tiene más margen es la empresa 2. Probablemente ya esta sería Falabella, esta sería Ripley y esta sería Unimark. Y la rotación sería ventas partido en total de activos. Este es un número entero. ¿Ya? Y dado, por ejemplo, el supermercado tiene mucha rotación, tiene sentido. La letra C dice, de ahí ya les hablé más o menos las cosas que van saliendo. La letra C dice, explique cómo las cifras financieras calculadas en las partes A y B reflejan las estrategias competitivas de cada empresa. No sé si alguien quiere comentar al respecto. Chiquillo, ¿no? Ya, aquí la empresa que está apuntando a la diferenciación, ¿cierto? Tendrán un alto margen en los productos que venden, aunque también mostrarán una baja rotación, ¿cierto? Esta es la que tiene el margen más alto y tiene una baja rotación. Por otra parte, las empresas que buscan una alta rotación van a tener un alto margen y, perdón, un bajo margen y una alta rotación, ¿ya? Como ven aquí, y había una que no estaba bien definida, que es la que está por ese lado, ¿ya? Repitiendo más o menos lo que le había dicho, esa es la letra C, los comentarios que yo les di. La letra D dice... explique las diferencias que existen en términos de ROE de las empresas mediante un análisis de DuPont, analizando la diferencia de margen de rotación de activo y apalancamiento entre Falabella, Ripley y Seven. ¿Cuál empresa se ve más sólida? ¿Ya? Aquí lo que hay que hacer es, en base a los análisis previos y la descripción, la idea es que hicieran es esto que está acá. Voy a tomar esta tabla porque no la voy a hacer. La D es que hicieran ese gráfico que está acá para más o menos deducir la información. Entonces, como habíamos comentado, nosotros creemos que la empresa 1 es la que tiene más rotación y menos margen, que es lo que se espera un poco de un supermercado, debería ser Unimark. La empresa 2, que busca un liderazgo en margen o en diferenciación, va a tener un margen más alto y una rotación más baja. Esa es Falabella, ¿cierto? Y por último, por descarte, por cómo está condicionada la otra empresa,
Ripley es la tercera. ¿Ya? Eso era el análisis que se pedía, como aquí en el fondo lo estaba mostrando. Ya la empresa 3 está acá, perdía probablemente sus márgenes, no son, o sea, no está teniendo tan buenos resultados, por lo tanto su ROA es el más bajo. ¿Ya? O sea, si tuviera que invertir entre las tres, la que mejor rentabilidad me da es Falabella, después de Unimark y por último Ripley. Y la última pregunta dice, usando los resultados de la parte A y B, identifique qué empresa es Falabella, Ah, perdón, eso es lo que habíamos hecho ahora. Eh, Ay, me acabo de dar cuenta que me confundí. Me confundí, estaban pidiendo hacerla, esa era la parte final, y ahora vamos a hacer calcular el ROE, ¿ya? Mala mía, perdón, esta es la E, y ahora sí vamos a ver con la D. Vamos con el análisis del ROE. ROE, y lo vamos a descomponer, nos están pidiendo diferencia de margen, rotación de activos y apalancamiento. Entonces, margen, rotación, activos y apalancamiento. Entonces, ROE es utilidad después de impuesto partido en patrimonio. Y aquí, claramente, la que tiene mejor resultado es Falabella. Y en este caso, el ROE más bajo es el de Unimark. ¿Ya? El margen lo vamos a descomponer bajo este escenario como utilidad partido en ventas. La rotación de activos la vamos a descomponer como ventas partido en activos totales. Y el último, el apalancamiento, activos totales partido en patrimonio. Entonces, margen son ventas partido, perdón, utilidad partido en ventas rotación del activo es ventas partido en activos totales. Y el apalancamiento es activos totales partido en patrimonio. Y este es general. Entonces, claramente el nivel de deuda de la empresa 1 es muy alto, por eso el bajo margen. Ya tiene sentido lo que estaba diciendo la empresa, que estaba pagando mucho en gastos financieros, por eso los activos totales, o sea, la utilidad neta es muy baja. ¿Ya? ¿Qué más? El ROE es 3.4 y el ROA es 4.7. Entonces, dadas todas las conclusiones que hemos sacado, lo más probable es que está ocurriendo este fenómeno que habíamos dicho, que si el ROA es menor que la tasa de interés, el ROE va a ser menor que el ROA. ¿Ya? Mi tasa de interés es muy alta, me está afectando mi ejercicio. Por el contrario, Falabella tiene 6.4 y después llega a 12.1.
Es decir, el rendimiento es mucho más alto y aquí es 2.4 y sube a 8.7. Ya nuevamente el rendimiento es mayor. Y si ven, si comparan la tasa de apalancamiento de cada una de ellas, estas son más o menos similares y esta es distinta. ¿Ya? Entonces, para terminar ahí de resolver, las conclusiones es que cuando hagan análisis económico, una cosa es calcular los datos y otra es saber interpretar. Lo importante es que se coloquen en la situación, traten de ver el rubro en el que están y ver si hacen sentido o no los números. ¿Ya? Como le había dicho, para Chile, quizás este monto por defecto puede ser muy alto, pero para el rubro puede ser normal. ¿Ya? Esas son las conclusiones. Eso sería, los comenté, se los voy a dejar propuestos ahí, lo pueden revisar después en la pauta. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas, algo que no se haya entendido? Yo, José, quería preguntar, no sé, es que llegué un poco tarde y no sé si hasta acá entra al final para el control, ¿cierto? Sí, esto es lo último. Ya, perfecto. Ya. ¿Ya? Y la modalidad del control, ¿cómo va a ser? Ya, también lo había contado al principio, pero lo voy a volver a repetir. Vamos a tener una tarea que se va a subir probablemente el martes es la semana de vuelta de vacaciones y van a tener 2 días y medio, 3 días para completarla. Y el día miércoles, en vez de clase auxiliar, vamos a estar Andrea y yo contestando dudas, ya como un horario de consulta, como el típico cuando pasa el auxiliar a la sala y consultando, va a ser ese horario para hacerlo. Ya nos vamos a conectar por Zoom y pueden hacer preguntas. Y la idea es que la tarea lo hagan durante esos días. En términos de duración, depende de cuánto hayan estudiado. Si no han estudiado nada, se van a demorar varias horas en hacerlo. Si han estudiado, está pensado hacerla en 3 4 horas máximo. Pero nuevamente la mayoría de ustedes van a llegar a recién ver las auxiliares, recién ver los ejercicios a esa altura, puede ser que se demoren más, por si acaso. ¿Ya? Eso. Ya, perfecto. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene dudas, comentarios. Ya, chiquillo. Entonces voy a detener la Muchas grabación. gracias.